Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de la posible legalidad o no de la imposición o de la exigencia por parte de alguna empresa a los trabajadores a propósito del rastreo de las pertenencias, normalmente de las mochilas o de los bolsos, a la salida del trabajo, ¿verdad? También podría ser a la entrada. Bien, ¿qué nos dice la ley y la jurisprudencia? Bueno, como nota previa, decir que estamos hablando de legislación española, ¿verdad? La legislación, pues en otros puntos del mundo pudiera variar significativamente. Pero ciñéndonos a España, tenemos que leer el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que reza más o menos así. Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador. También habla a propósito de las taquillas y de otros espacios personales de los que ya hemos hablado en otros vídeos, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y el de los demás trabajadores, dentro del centro y en horas de trabajo. Es decir, debemos de tener en cuenta también como trabajadores que cuando hacen registro de bolsos a la salida por sistema o de mochilas, no solo se está protegiendo en un principio el patrimonio empresarial, sino que también se puede estar protegiendo el patrimonio de los propios trabajadores, ¿verdad? Pero esto es una cuestión accesoria. Aquí lo importante es que cuando nos registran los bolsos o cuando nos registran la mochila, normalmente a la salida, siempre debe ser en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral. Es decir, a priori, si ya hemos fichado, estaríamos ya fuera de este caso y por definición el registro que nos hicieran sería legal. Es decir, es normal que cuando una persona pues termina de trabajar, ficha, va a su taquilla, coge su pertenencia y se marcha, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que el registro de bolsos y mochilas, tiene que tener las garantías propias de la taquilla. Por ejemplo, el registro de taquilla, es decir, la empresa puede solicitar a un trabajador que muestre sus bolsos, su mochila o su pertenencia, siempre en presencia del representante de los trabajadores, y si no estuviera en su caso, en presencia de otro trabajador. Esto es para certificar la imparcialidad del registro, ¿vale? Este caso ha sido polémico y cuando nos hemos metido un poco a bucear la jurisprudencia, nos hemos encontrado con una sentencia en particular de la Audiencia Nacional del 2021 que dibuja los requisitos que tiene que tener este registro, ¿verdad? Que son idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Queremos cargar las tintas aquí sobre el requisito de la proporcionalidad. A priori, no es proporcional que la empresa registre por sistema a todos los trabajadores o obligue a mostrar a todos los trabajadores a la salida los bolsos y mochilas. No lo sería ni aun con la garantía legal de que estuviera observando a su vez los representantes de los trabajadores u otro compañero, porque a priori no es una acción por parte de la empresa proporcional. Aquí lo que nos encontramos es con un choque de derechos, como casi siempre en derecho, como digo. El derecho individual del trabajador a su intimidad y el derecho de la empresa a sus funciones de control, observancia y a su patrimonio. Si bien es cierto que los tribunales señalan que ningún derecho es absoluto, posicionan por encima, creo que con buen criterio, el derecho a la intimidad del trabajador y por extensión a la dignidad. También nos hemos llegado a encontrar casos en la jurisprudencia en los que han despedido a un trabajador por negarse a mostrar sus pertenencias, a pesar de todas estas garantías. Ello fue porque, bueno, había una serie de indicios circundantes que podrían señalar
a que este trabajador estaba realizando ciertas maniobras ilícitas, digámoslo así. Y en derecho, esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, perdón, una combinación de indicios equivalen a una prueba concluyente. Es decir, esta negativa no fue una prueba de que esta persona estuviera haciendo actos que no debiera, sino que fue un indicio. Este indicio se combinó con otros y dio lugar al despido disciplinario de este trabajador. Sin embargo, esta sentencia fue duramente criticada por la doctrina. Todo hay que decirlo, ¿vale? Resumiendo y concretando. ¿Y qué debemos hacer nosotros como trabajadores? ¿Vale? Voy a empezar por lo último. Nosotros, como trabajadores, como somos gente honrada y no tenemos nada que ocultar, lo que debemos hacer es mostrar los bolsos y pertenencias, ¿vale? Yo señalaría a la empresa de que ese acto pudiera ser constitutivo de sanción administrativa en este caso, y ya veremos si consecuencias penales, y no está amparado por el derecho, ¿vale? Si la empresa continúa, esto siempre es muy importante, en derecho siempre hay que tener pruebas, podemos tener toda la razón del mundo, pero si no tenemos pruebas estamos vendidos. Esto pues yo siempre lo haría con un compañero al lado. Y si la situación persiste, pues la única salida que nos pudiera quedar es denunciar ante la inspección de trabajo, como vimos en el vídeo precedente, ¿verdad? Acerca del caso de Primor. Nosotros vamos, denunciamos ante la inspección de trabajo, la inspección de trabajo se personará en la empresa más tarde o más temprano y sancionará a la empresa por la comisión de estos actos. Otra cuestión es que nosotros nos pongamos flamenco, si me permitís la expresión, y denunciemos directamente a lo personal, a la persona que nos ha coaccionado a abrir el bolso o la mochila, ¿verdad? Pero ya sería una cuestión personal contra la persona en concreto por vulneración de nuestros derechos fundamentales que nos ha coaccionado para abrir el bolso. Porque si no abrimos el bolso, como hemos visto, nos podemos encontrar con la sorpresita de que nos despidan y después nosotros podemos recurrir, lo podemos pelear y podemos ganar o no. Ha habido casos en la jurisprudencia en los que en algunas ocasiones, por casos similares, el despido se ha declarado nulo, por lo que el trabajador ha sido reintegrado en su puesto, y en otros casos en los que el despido ha sido improcedente. Se le ha indemnizado al trabajador, ha cobrado su dinero, pero al final se ha visto en la calle. Y tampoco es eso. La maniobra de proceder es esta que os digo. En principio, no negarse a que nos registren el bolso o la mochila, advertir a la empresa, de buena fe, siempre con uno o varios testigos al lado, y si la situación continúa, nosotros seguimos mostrando los bolsos, lo que tengamos que mostrar, pero denunciamos ante la inspección de trabajo porque están menoscabando nuestros derechos fundamentales. Hoy nos piden que enseñemos el bolso o la mochila, mañana nos piden que nos bajemos los pantalones o nos ponen cámaras en el baño. Estoy exagerando un poco. Un servidor de... También tengo que decir que un servidor de todos ustedes trabajaron en una empresa que es por sistema. Indicaba cortésmente que se enseñase las mochilas o las pertenencias. La gente pues normalmente lo hacía. Era una maniobra un poco informal. Normalmente se hacía, pero otros días no. Al final la gente no solía poner pegas porque tampoco solemos llevar al trabajo nada a esconder, pero bueno, hay que entender que hay gente que le molestan tener que mostrar sus pertenencias delante de nadie. De hecho, podemos encontrarnos en varios comercios, que no es objeto de este debate, pero os invito a que buceéis, en el que exhortan a los clientes a que enseñen el bolso al seguridad. Eso es, o ante el personal, incluso ante el personal del establecimiento.
estos actos, estas peticiones son ilegales de todo punto, ¿verdad? Pero que existen. Y bueno, ante esta situación en el que la empresa normalmente pedía, pero otras veces no, que enseñasen el bolso, pues una vez saltó la liebre. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer como trabajadores un poco de examen de conciencia y autocrítica, y que a veces hay garbanzos negros que menoscaban la fama del resto. Esta es la realidad, ¿vale? Otra cosa es que la empresa, como digo, con cortesía, te pida que por favor enseñes el bolso si no te importa, y tú, como no tienes nada que ocultar, pues vas y lo enseñas, ¿verdad? Pero que sepamos todos que tenemos la potestad de no hacerlo, porque nuestro derecho fundamental a la intimidad, ¿vale?, como norma general, está por encima del derecho patrimonial de la empresa y a su potestad de control. Recordemos, ¿cuándo puede hacer la empresa esto? La empresa puede hacerlo con las garantías que ya hemos visto, es decir, con la presencia de la representación legal de los trabajadores, si existiera, con algún otro testigo, y cuando no haya otro medio posible, que es a lo que se refieren los requisitos de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad, para defender el patrimonio de la empresa. Quiero decir, si nos damos cuenta en la empresa, incluso los propios trabajadores señalan que le están desapareciendo cosas, lo normal es que la empresa tome medidas. Y una medida proporcional, necesaria e idónea que pudiera tomar si nos percatamos de que constantemente desaparecen cosas, o incluso desaparecen cosas de los clientes también, vete tú a saber, sería exigir a los trabajadores con estas garantías que muestren su pertenencia al salir. En este caso estaríamos hablando de requisitos necesarios, proporcionales e idóneos. Pero va a ser algo excepcional, ¿vale? Es algo excepcional, y lo que, si no hay motivos para ello, la empresa no nos puede exigir que enseñemos nuestras pertenencias a la salida. Y debemos de actuar como hemos señalado, ¿vale? ¿Verdad? Incluso voy más lejos. Si imaginad que una persona pues roba, ¿vale? Y se encuentra un seguridad en la puerta que le obliga a enseñar sus bolsos, ¿vale? Y pues esta persona lo enseña, y descubren que verdaderamente tiene objetos de la empresa, y no ha sido con las debidas garantías, no había allí ni representante legal de los trabajadores ni otro compañero, pues esta prueba podría ser, de hecho probablemente será considerada nula en el juicio posterior, ¿verdad? Así que nos encontramos también ante un caso de posible nulidad de la prueba. Último punto, ¿qué pasa si, que a veces pasa, nosotros cuando entramos a trabajar, la empresa nos obliga a firmar una cláusula que dice que debemos de enseñar el bolso, la mochila o nuestra pertenencia todos los días a la salida? Normalmente, pues sería una cláusula nula por abusiva, en la que nuestra voluntad está viciada, porque nosotros no podemos elegir si la firmamos o no, porque si no la firmamos no nos contratan, ¿verdad? Esta es una de las cláusulas, de las típicas cláusulas abusivas, que normalmente serán declaradas nulas por un tribunal, y en el caso en el que nos neguemos a mostrar nuestros bolsos a pesar de haber firmado esta cláusula, será no tenida en cuenta y considerada nula, por lo que no nos afectará a pesar de su firma, porque es una cláusula viciada en origen, no la firmamos voluntariamente, la firmamos coaccionados, porque si no la firmamos no tenemos trabajo, ¿vale? Y poco más. Resumiendo, la práctica habitual que suele haber algunas empresas, en el que se pide a los trabajadores que enseñen sus pertenencias al salir, normalmente no se hace con todas las garantías, bueno, que no se hace con ninguna garantía
y se hace de forma sistemática, es una actuación ilegal por parte de la empresa y es susceptible de sanción administrativa por parte de la Inspección de Trabajo. Ya hemos analizado aquí sobreviamente todos los vericuetos. Esto es lo que dice la ley. La realidad y lo que yo he visto, que muchas compañeras y compañeros hacían y nunca ha habido ningún problema. Es más, voy más lejos. Cuando los jefazos venían a la tienda, a veces cualquier cajera o cualquier cajero solicitaba al jefazo que enseñase sus pertenencias y el jefazo sin ningún problema enseñaba también sus pertenencias. Normalmente no solemos llevar nada que nos incrimine o que nos ponga la cara colorada al trabajo, ¿verdad? Aunque hay de todo. Y el trabajo es una relación laboral y humana que se debe basar en la confianza, y a mí personalmente nunca me ha molestado que me pidiesen que enseñase el bolso, la mariconera o la mochila o lo que llevase, pues porque no tenemos nada que ocultar y todo ha funcionado pues siempre relativamente bien. Es cierto que, como digo, en los últimos tiempos sí he observado que esta práctica pues ha decaído, con algunas excepciones, en desuso. Ciertamente al final de mi etapa en esta empresa ya no se solicitaba que se enseñasen los bolsos y las mochilas, quizás porque hubo alguna movida de estas. Bueno, perdón por hacer el vídeo algo largo, espero haber expresado lo que quería transmitir y las condiciones y circunstancias en las que la empresa nos puede solicitar que enseñemos nuestras pertenencias. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito para animarnos a seguir subiendo contenido. Denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.